Hola, ¿qué tal? Ahora nos estamos viendo en trigonometría, así que bueno, vamos a continuar la clase anterior, en el video anterior. Les dejé una explicación de lo que era las funciones trigonométricas. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver son las funciones trigonométricas inversas, que a mí mucho no me gusta decirle inversas, prefiero decirles recíprocas. Y estarían formadas por la secante, la cosecante y la cotangente. Entonces, la clase pasada, bueno, hice todo un dibujo de la circunferencia de los distintos segmentos que quedan de formar un triángulo recto. Que vimos que los más representativos son seno y coseno. Sin embargo, también está la tangente. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener la secante, la cosecante y la cotangente. Yo hice el dibujo porque lo van a ver en la bibliografía y no quiero que digan cómo esto con el profesor Antelo no lo vimos. La verdad es que es bastante más complejo y no tiene tanto uso. Y ahora vamos a ver por qué no se usa tanto. Porque aquí lo que estamos viendo son segmentos que la cosecante llega desde el centro a corta la circunferencia, por eso secante, lo van a ver en geometría, espero que el profesor vaya muy bien explicando. La secante va del centro hasta un punto que está en la prolongación de la tangente. Y la cosecante va desde el centro hasta la prolongación de la cotangente. Ahora vamos a ver cómo se saca de una manera más sencilla. Tenemos todos estos segmentos que la cosecante sería AB dividido, ¿cómo es? BC, o también, bueno, la cuestión es que es proporcional a AG. El símbolo con tipo igual, pero con una raya más, es proporcional. Y lo que más nos va a interesar es que la cosecante se simboliza CSC, es la recíproca del seno, no es la opuesta. Cuando ponemos una cuenta que es 1 sobre, se le dice recíproco, no inverso. Son dos cosas diferentes. Entonces, ya vamos a ver las inversas. Pero en este caso, cuando es 1 sobre, decimos función recíproca. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es cosecante. Asimismo, la secante tiene una división de segmentos que sería AE dividido AB. La cuestión es que sería proporcional al largo del segmento AE. Y en definitiva, ¿qué nos termina quedando? Después de un reemplazo bastante más complejo, que no lo doy ahora, la secante es la recíproca del coseno. Y la cotangente también va a estar representada por este segmento. Antes la tangente era esta. Y va a ser, bueno, FG dividido a D. La cuestión es que va a ser proporcional a este segmento FG. Y después de un reemplazo más largo, nos queda que la cotangente es 1 dividido la tangente, es la recíproca. A tener en cuenta que no es la cosecante es 1 dividido el coseno. No, no es co con co. Dicen que acá yo tengo cosecante y el seno. Secante con el coseno. Si yo hago, ¿cuál es la recíproca del seno? Es la cosecante, no es la secante. ¿Cuál es la recíproca del coseno? La secante. Tengan cuidado con eso. Y bueno, a continuación les voy a hacer un poco las gráficas que lleva cada función. Bueno, sigue a continuación las gráficas de estas funciones recíprocas. Yo dibujé de cada color una, entonces la vamos a ver. La secante, que es la primera, es la verde y parte de 1. Y fíjense que parte de 1 y se va al infinito,
para más o menos 90 grados. Viene de menos infinito después de 90 grados, o pi sobre 2. Anda, toca el menos 1 y vuelve al menos infinito, a los 270 grados. Y por así decir, apenas los paso a 270, poco, 1, viene del más infinito. La cosecante en 0 viene de más infinito, en 90 toca el 1 y se va. De vuelta, hasta en 180 se va y arranca después de vuelta desde menos infinito. Y la cotangente viene de menos infinito, pasa por 0 y se va al menos, va de más infinito al menos infinito, hasta los 180, y así. ¿Qué tienen que recordar? ¿Qué era cada una? Discúlpenme. La secante era 1 dividido el coseno. Recuerden que el coseno hacía una onda descriptiva de este momento. Entonces, en 0 grados, mi coseno al inicio es 1. 1 dividido 1 es 1. A los 90 es 0. A los 90 grados, 1 dividido 0 tiende a infinito. Ahora nos vamos para abajo. A los 180 grados, en esta posición, ¿qué valor tiene el coseno? Menos 1. 1 dividido menos 1, menos 1. Ya como acá pasa la función coseno a tener valores negativos, la secante también. Y después cuando cambia el signo, el coseno, también cambia de signo la secante. El mismo razonamiento lo podemos hacer con la cosecante. Recordemos que la cosecante es 1 dividido el seno. Y fíjense que viene, el seno tenía una onda de este tipo. Fíjense que viene la cosecante, que es la roja, está superpuesta ahora, con la azul, viene del infinito. Y a ver, si yo tengo el seno, ¿cuánto es en 0? 0. 1 dividido 0 tienen de infinito. A los 90 grados, en pi sobre 2, el seno es 1. 1 dividido 1, 1. Después vuelve a bajar hasta tocar 0, en 180. 1 dividido 0 tiende a infinito. El seno después de 180 pasa a valores negativos. 1 dividido un valor negativo me va a dar negativo. Y fíjense que la cosecante también es negativa. Y después recordemos que la cotangente era 1 dividido la tangente. Y la tangente es muy parecida, pero está espejada. ¿Qué quiero decir? Que la tangente hace una cosa así. Que este valor es 1. Pero un poco es basarse en ver las funciones trigonométricas básicas. Y ahí podríamos entenderlas. Y yo antes les dije, la vamos a usar poco. ¿Por qué las vamos a usar poco?
Porque al tener estas equivalencias de 1 dividido las funciones básicas, nos terminamos remitiendo a las funciones básicas. Su profesor aprendió las funciones utilizando tablas, no la calculadora. Al principio usaba tablas, como se utilizaba al principio de todo. Las tablas, ¿tenían cosecante? No. Ni secante ni cotangente. Tenía ni siquiera tangente, seno y coseno. A partir de esas dos equivalencias las calculábamos. La calculadora incluye la tangente. Listo. Pero no hay más. Y de hecho terminamos utilizando casi en exclusividad el seno y el coseno. Pero ustedes tienen que tener idea qué son estas funciones, porque en algún momento se puede llegar a utilizar, más sobre todo si hay escasez de datos. Así que bueno, espero que hayan podido llegar a comprender. Si prestamos atención a las gráficas, podemos ver entre qué valores oscilan las imágenes. Acordemos lo que era imagen y dominio de las funciones. Entonces, el seno, recordemos que siempre oscilaba entre 1 y menos 1. Era mayor a menos 1, menor a 1. La tangente venía de más infinito o de menos infinito y ascendía a más. Entonces no va a estar limitada. Tanto la secante como la cosecante iban de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito. O sea, lo que podemos sacar de conclusión aquí y aquí, donde en los valores que oscilan el seno y el coseno, no oscila la secante y la cosecante. O sea, salvo los extremos, o sea, 1 y menos 1, ellas nunca se van a superponer. Entonces, si ustedes les da un valor de seno que es mayor a 1 o menor a menos 1, está mal, hay algo mal hecho. Lo mismo de secante y cosecante, si le da un valor entre esta banda de 1 y menos 1. Eso lo tienen que tener muy en claro, pues es un dato rápido para darnos cuenta si está bien hecha o no la operación que estuvimos realizando. Y ahora vamos a ver los valores de los ángulos representativos para funciones trigonométricas. ¿Cuáles son los ángulos más representativos? 0, 30, 45, 60 o 90. Que en radianes sería 0, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2. Una manera rápida de reconocerlos es con la mano. Si ponemos el meñique con el dedo, el meñique como eje horizontal y bien vertical el pulgar, ¿qué tendríamos? Y lo podemos llegar a medir, hasta les diría, con escuadra. Aproximadamente 30, 60, y nos queda el último, que es el dedo mayor, sería los 45. Es una manera rápida de medir cuando no tenemos escuadras o un goniómetro. Pero bueno, siguiendo. Entonces, lo que vamos a tener es, en un sistema o en el otro, qué resultado da el seno. Recordemos que tanto el seno como el coseno oscilan entre 1 y menos 1. Pero vamos a analizar solamente el primer cuadrante. Después vamos a ver cómo lo ponemos en el resto de los cuadrantes.
Entonces, vamos a tener que el seno va 0, empieza en 0, para 30 grados es 1/2, para 45 grados raíz de 2 sobre 2, que es 0,707, para 60 grados de raíz de 3 dividido 2, que es 0,866, y para 90 grados es 1. Yo lo que les propongo que, en vez de utilizar tanta memoria, lo voy a poner con otro color para que lo vayan percibiendo. Lo mismo aquí. Pensemos que en los ángulos representativos vamos a tener variación, siempre una raíz de resultado. La parte superior es una fracción dividido 2, que la parte de arriba siempre tiene una raíz. ¿Y cómo va a ir variando? Que acá lo podemos poner así si quieren, de forma mnemotécnica. Raíz de 0 dividido 2, que da 0. Raíz de 1 dividido 2, la raíz de 1 da 1, 1/2. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 dividido 2, raíz de 4 dividido 2. ¿Y la raíz de 4 cuánto da? 2. Entonces nos queda 2 dividido 2, 1. Entonces vamos a ver que va subiendo progresivamente 0, 1, 2, 3, 4, lo que está dentro de la raíz. El coseno, ¿cómo va a ser? Inverso, se cruzan. ¿Dónde se cruzan? En 45 grados. Si veíamos la gráfica que hicimos de las funciones, el punto que se cruzaban ambas era, fíjense que el seno era así y el coseno tenía una forma de este tipo. Curvo, ¿no? Obviamente. Este punto era 45 grados. Que coinciden. ¿Y cómo va aquí? De la misma manera, pero al revés en el orden. 4, 3, 2, 1, 0. Pero justamente las tablas que se utilizaban antes no tenían todos los valores para el seno y todos para el coseno. En una tabla con doble entrada, entonces, cuando mostraba un valor para 90 del seno, a su vez lo indicaba que era para el coseno. Y así se utilizaban los mismos valores, porque eran libritos que tenían los senos y valores de seno, y bueno, obviamente coseno, para ángulos, y que estamos hablando que variaban de a minuto en minuto. Eran bastante exactas, pero en papel. Así que esto puede ser, podemos ir viendo los valores aproximados que tienen en el primer cuadrante las funciones trigonométricas para los principales ángulos. Bueno, ahora yo les di los valores de las funciones trigonométricas en el primer cuadrante. El primer cuadrante tiene, se van a replicar, ya los vimos con las gráficas, los valores que obtenemos en el primer cuadrante, después el módulo se replica en otros. Lo que tenemos que saber es que en los otros cuadrantes van modificándose los signos según determinadas reglas. Asimismo, para saber, por ejemplo, tenemos un ángulo de 225 grados. Bueno, listo, podemos calcular el seno sabiendo que el seno en el tercer sacamos es del tercer cuadrante, entonces el seno es negativo, listo.
Pero para calcularlo, también lo que eso es para saber el signo. Pero para saber el módulo, tenemos que obtener también, tomar el valor del ángulo equivalente en el primer cuadrante. Entonces, como les dije, las tablas que teníamos los viejitos daban valores del primer cuadrante. Entonces, uno, si tenía un ángulo muy extraño, tenía que sacar el equivalente del primer cuadrante y aplicar signo según sea. Y eso, si bien no van a utilizar tablas porque es inhumano, de hecho yo enseguida empecé a utilizar calculadora, nos permitieron, ustedes tienen que tener idea para analizar funciones. Y también sacar rápido. Por ejemplo, yo les dije 225 grados, el equivalente del primer cuadrante, yo ya se los digo, 45. Entonces, para lo que sean los ángulos representativos, recuérdense la manito, 0, 30, 45, 60, 90, sí se les va a pedir que sepan, sin necesidad de calculadora, los números. O sea, el módulo de los resultados. De seno, coseno. La tangente la calculan, es más sencillo. Pero tienen que saberlo. Ahora, no necesariamente uno tiene que tener tan presente los valores de esos ángulos más representativos de los otros cuadrantes. Haría falta, replicarlos al primero, que lo vamos a ver hoy. Pero tenemos que aplicar signo. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo poder ejecutar estos dos pasos. Bueno, ahora sí pasamos a la primera parte. Entonces, vamos a tener cuadrante por cuadrante la manera de ir encontrando el ángulo equivalente del primer cuadrante. Para el primero, obviamente, no se necesita directamente. Pero vamos al segundo cuadrante, que va a ser 180 menos alfa o pi menos alfa, que es el equivalente. Por ejemplo, yo tengo un ángulo de 120 grados. Entonces, el equivalente, ¿qué va a ser? 180 menos 120 va a ser 60 grados. Lo mismo, si yo tuviera un ángulo de 5/6 de pi, el equivalente va a ser pi menos 5/6 es pi sobre 6. Que pasándolo a grados sexagesimales sería 30. El equivalente es, en realidad, en el segundo cuadrante sería 150. 5/6, el equivalente sería 30 grados. Vamos al tercer cuadrante. Acá invertimos la ecuación y entonces sería 180 menos pi. Si tuviéramos 225, como fue el ejemplo que di, diríamos 225 menos 180 sería lo que les mencioné, 45 grados. Entonces aplicaríamos seno y coseno para 45 grados en 225. Y si tuviéramos 360, por ejemplo, decir un 360 menos 300 es 60. El ángulo equivalente de 300 sería, como es, 60 grados. O sea, por ejemplo, yo tengo un valor acá, un grado aquí. El ángulo equivalente de esto sería algo así. Estaría espejado respecto al eje horizontal. Si lo tuviéramos en el tercer cuadrante,
si tuviéramos algo así, le sacamos 180 grados, que sería y sería como que siga derecho. Y este sería el ángulo equivalente. Y si fuera, por ejemplo, en el segundo, o sea, acá estaríamos espejados respecto al eje horizontal, acá nos espejaríamos respecto a la misma diagonal, y si tuviéramos un ángulo así en el segundo cuadrante, el ángulo equivalente daría de esa forma, o sea, el espejo vendría a estar por el eje vertical. Sería eso. Como comentario adicional, esto lo usan al principio. Después, cuando tengan más avidez que van a llegar a eso, uno llegó a eso haciendo cuentas, ustedes también la van a hacer, mentalmente se les va a venir de hacerlo. Van a terminar buscando, van a saber que en el primer cuadrante, en vez de tener esto, van a trabajar con ese ángulo. En el segundo cuadrante, esto parece de 45, vamos a hacer un ángulo más así. Vamos a saber que esto es lo que buscamos. ¿Por qué? Pues si lo espejamos respecto al eje horizontal y vertical va a quedar aquí, o a la misma recta, y lo mismo. Para el cuarto vamos a saber que este ángulo va a ser el que estemos buscando. Pero bueno, eso es práctica. Por lo menos ya vimos cómo obtener el ángulo equivalente a fin de sacar el módulo. O sea, saber el ángulo equivalente del primer cuadrante. Si es ángulo representativo, lo vamos a saber, lo van a saber, yo lo sé, y lo tienen que tener en la mente. Vamos a lo que sigue, que es la obtención del signo según el cuadrante. Bueno, entonces ahora vamos a ver la obtención del signo según sea la función trigonométrica. Vamos a arrancar en esta primera instancia con el seno. Recordemos que el seno era cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿no? Y en base a esta cuenta se nos va a dar el signo. Entonces, el cateto opuesto, recordemos que es el cateto vertical del triángulo recto. La hipotenusa siempre se toma como positiva. Entonces, recordemos que el opuesto es el vertical, entonces lo vamos a estar midiendo con el eje vertical, el cual va a tomar los signos que ya conocemos, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces relacionemos el signo del eje con el cuadrante y vamos a ver que cuando tengamos un triángulo, un ángulo formado en el primer cuadrante, el cateto opuesto va a estar hacia arriba. Si lo tenemos en segundo, también se forma en el eje vertical. Pero si nos da que queda en el tercero, el cateto opuesto va a medir sobre el eje que está negativo, asimismo como en el cuarto. Entonces, el seno va a ser positivo para el primero y el segundo cuadrante, negativo para el tercero y el cuarto cuadrante. Entonces, si tenemos el seno de un ángulo del tercer cuadrante,
vamos a tener ya el signo, que es negativo. Entonces, así se hace con el resto de las funciones. Bueno, yendo ahora con el coseno, hacemos un razonamiento similar. Recordemos que el coseno es el cateto adyacente al ángulo, recordemos, del triángulo recto dividido la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre va a ser positiva. El cateto adyacente es el que podemos llegar a ver como horizontal. ¿Dónde lo vamos a medir? El que habitualmente llamamos el eje de las X, que es la abscisa. Entonces, cuando tenemos un triángulo recto, un ángulo del primer cuadrante, nosotros medimos en el semieje positivo. Cuando nosotros tengamos un ángulo en el segundo cuadrante, estamos midiendo la horizontal y el cateto adyacente en el semieje negativo. Entonces vamos a tener un valor negativo dividido un valor positivo, que nos da el coseno negativo. Asimismo, si lo tenemos en el tercer cuadrante, también vamos a tener un cateto adyacente que mida sobre el semieje negativo, por lo cual también vamos a tener un valor negativo. ¿Y cómo queda en el cuarto cuadrante? Si tenemos un ángulo, un valor acá, el cateto, no el opuesto, es el opuesto, discúlpenme. El adyacente mide sobre el semieje positivo. Entonces, en resumidas cuentas, nos queda que el coseno queda positivo en el primero y cuarto cuadrante y queda como negativo en el segundo y tercer cuadrante. Para que sigamos posteriormente con la tangente. Entonces, en la tangente, ahí nos tenemos que centrar en ver cómo está formada, que es el opuesto dividido el adyacente. También lo podemos encontrar como seno dividido coseno. Y ahí vamos a ver que el seno está representado por el cateto opuesto y el coseno por el adyacente, siendo este el vertical y este el horizontal. Entonces, recordando lo que vimos antes, el seno era positivo en primero y segundo, negativo tercero y cuarto. Asocien con los colores, que es rojo el seno. Y el coseno, que es el verde, positivo en el primero y en el cuarto, negativo en el segundo y el tercero. Entonces, si hacemos las cuentas, tenemos que hacer las cuentas como conocimos la regla de los signos. Más dividido más nos da más. La tangente es positiva. Más dividido menos, menos, tangente negativa. Menos dividido menos, más, tangente positiva. Y menos dividido más nos da menos. Entonces, en definitiva, nos termina quedando que la tangente es positiva en el primero y tercer cuadrante y negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Entonces, yendo ya a hacer un cuadro que resuma todo, está cada cuadrante y la función trigonométrica, ¿no? Podría hacer una división para que les quede mejor cuando lo pasen a su cuaderno, que acá iría cuadrante y acá función. Entonces, esto es un resumen de lo que vimos antes, que lo adelanté en algún ejemplo que subí, resuelto, y acá podemos hacer la tangente
la operativa, seno dividido el coseno, más dividido más dividido menos dividido menos dividido más, etc. Así que ya están en condiciones de poder hacer ejercicios de otros cuadrantes que no sean el primero. Entonces, ya con todo esto que conocen, pueden resolver la segunda hoja que les subí la semana pasada de la guía de trigonometría, ¿no? Que si no me acuerdo si la subí, pero bueno, si no subí la segunda página, me encargo de subirla, pueden completar la primera y también la segunda, lo que se pueda. ¿Cómo es? Hay algunos que involucra el seno del ángulo doble, seno de 2x, eso todavía no, ya vamos a llegar. Así que con esa sí, pero por ejemplo el 11 lo pueden resolver. A ver. Que si en todo caso me fijo si se subió, si no lo subo. Así que bueno, espero que hayan podido comprender y nos estaremos viendo me estarán viendo, perdón, en algún otro video, nos estaremos contactando a través de el blog. Así que recuerden que es los días jueves que me pongo en contacto, levanto los mensajes de la semana y los empiezo a contestar. Y el horario establecido nos podemos poner en contacto, ya es más dinámico, que es 15:30 a 16:30, si mal no recuerdo, o 15 a 16. Ahí está la información en el blog. Bueno, gente, suerte y buen descanso.